Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast, donde exploraremos qué podemos hacer las marcas para ser más responsables y sostenibles. Y lo haremos como nos gusta hacerlo en Logopost, escuchando y aprendiendo de empresas y profesionales que ya están en el camino. Primer episodio, un poco nerviosa y muy emocionada porque nos acompaña Roberto Ballester, que además de ser fan de lo que hace, nuestras empresas son B Corp y gracias a ello nos conocimos. Para quien no sepa lo que es, B Corp es un movimiento de empresas que apostamos por construir una economía más inclusiva y sostenible. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Bienvenido, Roberto, te cedo la palabra y para empezar esta entrevista me gustaría que te presentaras tú mismo y me explicaras, haciendo un mini spoiler, cómo llegaste a especializarte en temas de ética y sostenibilidad. Hola Carla, pues bueno, en primer lugar muchísimas gracias por la invitación, todo un lujo, ¿no? Poder arrancar estas sesiones y estos webinars o como le llaméis, ¿no? Que seguro que van a ser fundamentales y van a aportar muchísimo valor y bueno, y muchísimas gracias a ti y a Logopost por esta iniciativa. Bueno, haciendo un poco de resumen, ¿no? De cómo llegué yo a profundizar un poco en los ámbitos de ética y sostenibilidad, más allá de mi formación académica, que estudié filosofía, pero bueno, tiene su parte de interés porque fundamentalmente en filosofía, cuando estuve estudiando la carrera, estuve profundizando en el ámbito de lo que son las éticas aplicadas, que es como se suele llamar, y dentro de las éticas aplicadas, la ética aplicada a la empresa, ¿no? Que era el campo en el que, bueno, me parecía más interesante porque era una forma de llevar la ética al mundo real, ¿no? Y por eso empecé trabajando en esa parte de la integración de la ética en las empresas y en las organizaciones. A partir de ahí tuve el privilegio, ¿no? De estar durante más de 14 años trabajando en la Fundación EDNOR, que es una fundación para la ética de los negocios, con personas de referencia, ¿no? A nivel internacional, como Adela Cortina, y también con algunos empresarios y directivos también de referencia en el ámbito de la ética empresarial, como eran Emilio Tortosa. Y bueno, pues después de mi paso por la Fundación EDNOR, pues llegué ¿no? a poner en marcha Felidarity, en la que trabajamos precisamente pues, en esa integración de la ética y la sostenibilidad, ¿no? como dos aspectos que se tienen que complementar y trabajar de manera conjunta. Muy bien, bueno, vamos a empezar fuerte. ¿Qué es para ti una marca responsable sostenible? Bueno, yo creo que ahí a mí siempre me gusta decir, ¿no? Que en primer lugar, aunque sea una pequeña distinción, ¿no? Entre lo que son las marcas y lo que son las organizaciones, ¿no? Porque no todas las organizaciones tienen marca Uh-huh. o consiguen construir una marca. Es verdad que Uh-huh. normalmente todas las marcas detrás, ¿no? Suele haber una organización, pero bueno, son aspectos diferentes, ¿no? Diferentes. Yo creo que al final una marca sostenible es una marca que es perdurable, ¿no? Es una marca que es capaz de perdurar, ¿no? en el tiempo ¿no? Y de alguna manera una marca perdurable en el tiempo yo creo que es aquella que consigue pues conectar con los valores de sus stakeholders, ¿no? No solamente con la marca, no solamente, perdón, con los clientes, sino con otros grupos con otros stakeholders de la organización. Y para mí eso es una marca sostenible, es una marca pues, que es capaz de construir, ¿no? Pues una propuesta de valor que en el fondo también pues, hace mejor el mundo y a las personas, ¿no? Y eso yo creo que, ¿no? Que a veces, ¿no? Se nos desdibuja, ¿no? En todo este ruido sobre la sostenibilidad, que construir una marca sostenible tiene que hacer mejor el mundo, tiene que hacer mejor a las personas, ¿no? Y interna y externamente. Y esto, pues, una marca lo hace, pues, integrando, ¿no? Lo que son los impactos sociales, lo que son los impactos ambientales, en un marco de gobernanza, ¿no? Que sería, ¿no? Pues, de alguna forma sería ese ámbito del desarrollo de la sostenibilidad dentro de la organización. Genial. Has hablado de valores y de conectar. Uh-huh. ¿Qué crees que aporta la ética en este sentido? ¿Cómo ayuda la ética a que la marca conecte con todos sus grupos de interés, con todos sus stakeholders? Uh-huh. Bueno, pues yo creo que fundamentalmente lo que aporta la ética, y además es algo que los que trabajáis en desarrollo de marca y de branding, ¿no? Lo sabéis muy bien, yo creo que la ética da autenticidad, ¿no? Y sabemos que para construir una marca y para lanzar y para posicionar una marca, ¿no? Pues ser auténtico es fundamental. Y creo en eso, creo que da autenticidad porque en el fondo lo que hace ¿no? Las marcas, ¿no? Perdón, la ética, lo que hace precisamente es fijar, ¿no? El marco de compromiso ético de la empresa, ¿no? Y por lo tanto ir un poquito más allá de lo que sería solamente aspectos, ¿no? Que puedan ser
bueno, más tangenciales, más superficiales, etcétera. Yo creo que la ética, como decía, ¿no? Da autenticidad porque integra la sostenibilidad en un marco de compromiso ético, ¿no? Y por lo tanto en un marco de desarrollo de cultura de la organización, ¿no? Y eso es lo que fundamentalmente, desde mi punto de vista, aporta la ética. Muy bien. Y ahora que hablas de autenticidad, un poco, ¿qué papel juega o qué opinión tienes sobre el papel que juega el marketing en todo esto? Bueno, yo creo que el marketing es fundamental, ¿no? Es clave, ¿no? Y esto no lo digo solo por quedar bien, ¿no? Yo tenía un buen amigo, ¿no? Que siempre decía, oye, mira, esto del marketing es como el colesterol, lo hay del bueno y del malo, ¿no? Es verdad que hemos visto muchas veces un marketing muy malo, ¿no? O muy mal marketing, ¿no? Pero yo creo que entendiendo el marketing como, ¿no? Ese desarrollo, ¿no? O ese enfoque de lo que es la propuesta de valor de las marcas y de las organizaciones hacia sus clientes, pues yo creo que es fundamental que el marketing esté precisamente ayudando a posicionar, ¿no? y a conectar en el fondo los valores de la marca con los valores de tus clientes, ¿no? Yo creo que eso es lo que el papel que tiene que jugar el marketing, ¿no? Cómo conseguir conectar Mm, esos compromisos, esos valores que tiene la organización con los valores que tienen los stakeholders, los clientes fundamentalmente, si pensamos en el marketing, pero yo creo que es un papel fundamental, ¿no? Incluso también diría, porque es algo que, digamos que con todo este avance de la sostenibilidad se ha ido desdibujando, ¿no? Pero desde un inicio, una organización sostenible, cuando antes se decía una organización socialmente responsable, pues es una organización que es capaz de comunicar y contar y dar cuentas a sus grupos de interés de cómo está gestionando determinados impactos, ¿no? Y yo creo que esa parte de comunicación, de marketing, pues es fundamental, es intrínseca a la sostenibilidad, ¿no? Es decir, una organización sostenible que no integre bien sus ámbitos, ¿no? de desarrollo desde el punto de vista de marketing, pues probablemente estaría faltando una parte de la propia sostenibilidad, que es cómo le cuento yo a mis clientes y a otros stakeholders lo que estoy haciendo de una manera creíble, ¿no? O sea que en ese sentido creo que es fundamental. Ujú, Importante esto último que has dicho de una manera creíble, porque ahora es ujú, verdad que, bueno, de hecho ha salido una normativa que todo el tema del greenwashing es súper ujú, importante comunicar y comunicar bien y comunicar lo que haces bueno. ujú. ¿Cómo crees tú que las marcas pueden comunicar de manera efectiva el Ujú. compromiso sin caer en el greenwashing? Pues, hombre, yo te diría, ¿no? Que, bueno, en primer lugar, teniendo un compromiso de no caer en el greenwashing, ¿no? Que esa parte también es importante, ¿no? Decir, oye, no, no queremos, ¿no? Y por lo tanto nos comprometemos a no entrar, ¿no? En esa dinámica. Mm, Pero yo creo que en el fondo, para que ese greenwashing desaparezca, pues lo que tiene que haber es que detrás de esa comunicación de las marcas o de las organizaciones, pues tiene que haber un modelo real de gestión sostenible, ¿no? Y cuando tienes un modelo real de gestión sostenible, pues encuentras los mensajes que tú puedes comunicar y que le puedes, ¿no? enfocar desde una perspectiva de más marketingiana o más de comunicación, ¿no? Pero a partir de un modelo de gestión, incluso te diría más, no solamente un modelo de gestión, sino una manera de ser como empresa, ¿no? Es decir, yo creo que cuando tienes organizaciones comprometidas con la sostenibilidad, que además tienen modelos de gestión sostenible, pues es mucho más fácil no caer en el greenwashing, ¿no? Porque realmente tienes consistencia detrás, ¿no? Lo que muchas veces vemos son organizaciones que, bueno, quizás con poco desarrollo en el modelo de gestión, con poco convencimiento, pues intentan hacer, ¿no? Comunicación, posicionamiento, ¿no? Bastante más alejado, ¿no? O poco realista con lo que realmente son, ¿no? De hecho, esta directiva, ¿no? de la Comisión Europea sobre greenwashing, en ujú. cierto modo, cuando uno la lee y interpreta lo que quiere decir, es realmente para hacérnoslo mirar, ¿eh? O sea, lo que nos está diciendo la Comisión Europea es, por favor, no digáis cosas que no sean verdad, No ¿no? son, sí. Que debería ser lo normal. Exacto, ¿no? Que llega un momento que dices, Lo normal. pero ¿de verdad hay que regular esto? Pues sí, ha sido necesario regularlo y bueno, pues es una buena cosa que se haya regulado y esperemos que también cumpla su función, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que es importante, es lo que tú decías, al final empezar la empresa, o sea, la marca desde dentro, hacer las cosas bien desde el principio y entonces será Ujú, mucho más fácil siempre pues comunicar lo que haces, porque si ya lo haces bien, no tienes ujú. que, bueno, eso, que tergiversar ni buscar el mensaje adecuado porque ya lo tienes, ya nace.
En ese Ujú. sentido, ¿crees que puede ser la sostenibilidad una ventaja competitiva para las empresas? Pues En el yo momento sigo, actual. claro, o sea, yo sigo estando convencido de que sí, ¿no? Y ahí a veces incluso con algunos clientes de Felidarity que lo hablas, ¿no? Y dices, y en el contexto actual, como decías tú, ¿no? Es verdad que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Pues un marco de regulación en materia de sostenibilidad Ujú. muy amplio, ¿no? En muchos ámbitos. Hablábamos de greenwashing, pero también otros ámbitos, ¿no? De que se están regulando. Entonces, claro, uno a priori piensa que el marco regulatorio no debería ser generador de ventajas competitivas. Lo que quiero decir con esto es que todo el mundo cumple con la ley y por lo tanto dices, hombre, Claro. si todos cumplimos con la ley, pero yo siempre les digo que es verdad que en el ámbito de la sostenibilidad lo que hace 10 años era completamente voluntario, pues ahora hay muchas cosas que han dejado de ser voluntarias, ¿no? Y se han puesto en obligatorias, pero sigue quedando margen para el ámbito voluntario. Es decir, la sostenibilidad no se agota en el marco regulatorio, ¿no? El marco regulatorio fija unos mínimos, pero hay un montón de decisiones en la empresa en la que las empresas pueden decidir cómo quieren hacer eso, hasta dónde quieren llevar eso, cómo quieren desarrollarlo dentro de la organización, etcétera, y por lo tanto sigue habiendo posibilidad de ventaja Mm, competitiva. Yo el ejemplo que siempre pongo, por eso cuando hablo tanto del marco ético, ¿no? Desarrollar una cultura de compromiso con la sostenibilidad no está regulado en ningún sitio. Y eso no, te da una credibilidad a lo que estás haciendo brutal y una posibilidad de posicionamiento y de ventaja competitiva muy alta. Con lo cual dices, bueno, no se agota todo. Claro que sí, la sostenibilidad puede ser generador de ventajas competitivas siempre y cuando no te quedes solo en cumplir con el marco jurídico que esperemos que deje de generar ventajas competitivas. Es decir, todo el mundo cumpla con la ley y ya está, claro, ¿no? totalmente de acuerdo. Has hablado de tus clientes de Felidarity. ¿Podrías darnos algún ejemplo, eh, compartir alguna experiencia sobre marcas que consideras que han logrado ese impacto significativo en estos Ujú. aspectos que estamos hablando? Y que no esté dentro Pues del marco regulatorio que hablas, o sea, la claro. parte voluntaria. Ujú. Eso es. Sí, fíjate, yo, bueno, luego daré algún ejemplo más concreto, ¿no? Pero antes decías, ¿no? Que compartimos ese, ¿no? Ese ámbito, ese movimiento de Vicor, ¿no? Y ahí es verdad que tenemos, bueno, algunas marcas, ¿no? Que todo el mundo las tenemos, ¿no? Como ejemplos, ¿no? Pues tenemos desde Patagonia, Ben Jerry's, Tony Chocolonely, ¿no? Es decir, marcas a nivel internacional, ¿no? Sí, Que realmente han conseguido, ¿no? Desarrollar una experiencia y una propuesta de marca, ¿no? En el que todos los desarrollos de sostenibilidad, etcétera, pues son importantes y todos lo han hecho cuando lo analizas, todos lo hacen desde un marco de compromiso ético, ¿no? Es decir, hay un compromiso detrás, ¿no? Y por eso funciona también, ¿no? Funciona también la integración en la gestión y funciona también el llevarlo a la marca, porque hay algo más detrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido, ¿no? Pues no todo se agota en el mundo Vicor, ¿no? También hay buenas marcas y buenas empresas fuera del mundo Vicor, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Incluso donde estoy grabando esto, que es en una empresa, bueno, con sede también en Valencia, aunque es de ámbito internacional, ¿no? En el que nos han permitido, ¿no? Ayudarles bueno, y que se llama Cola, no pasa nada, es una empresa que se dedica a, ¿no? Bueno, a comercializar fruta y verdura, ¿no? A nivel mm, internacional, sobre todo en el norte de Europa, ¿no? Y en el trabajo que hemos hecho con ellos, ¿no? Pues realmente nos han permitido trabajar desde ese inicio del marco ético, ¿no? De decir, oye, vamos a trabajar primero en trabajar bien los valores, cómo los concretamos, cómo los integramos en la cultura, ¿no? Y al final son marcas, claro, lo de tener experiencias de marcas es verdad que cambia mucho cuando tú trabajas con marcas que son B2B, ¿no? Poco conocidas, es decir, una marca como esta, como la que te estoy diciendo, no la conoce la gente porque no llega directamente al consumidor final, ¿no? Pero también ujú. son buenos ejemplos, ¿no? De marcas que están trabajando, ¿no? En este ámbito y que yo creo que bueno, pues con un convencimiento y también sin ser puristas, ¿eh? O sea, no, yo creo que en este campo también, ¿no? Decir, es muy complicado ser purista, ¿no? Porque el mundo es complejo, porque Sí, las presiones del mercado son a veces muy altas, ¿no? Fijaros, ¿no? Una empresa que está ahora mismo ¿no? dedicándose a fruta y verdura, pues imaginad el contexto que está, hay, ¿no? sí. De complejidad, ¿no?
Y en ese sentido a mí tampoco me asusta. Me asusta, pues no me asusta en el sentido de decir, oye, si nos equivocamos lo vemos y cambiamos. Y ya está, y no pasa nada, ¿no? Claro, no somos perfectos, no lo hacemos todo perfecto a la No, primera, ¿no? claro, claro. Claro, entonces, y yo creo que ahí pues tenemos eso, pues ejemplos de, ¿no? de empresas, ¿no? Que están trabajando, ¿no? En este sentido, ¿no? Y que, bueno, y que creo, pienso ahora, por ejemplo, también en otro cliente, ¿no? Que es, bueno, que trabajamos junto con otra consultora valenciana, que es Improven, que es, la empresa es Ujú. Aranco, ¿no? Donde también, de nuevo, es una B2B, ¿no? Bueno, que están trabajando de una manera bastante seria y yo creo que consistente, ¿no? Y les estamos ayudando, pues, precisamente a trabajar todos estos aspectos, ¿no? Y yo creo que, fíjate, ahí, más allá de las marcas que decía, Patagonia, Ben Jerry's, Tony Mm. Chocolonis, que sí que van directamente al consumidor, pues yo creo que en no mucho tiempo vamos a poder encontrar marcas de este formato B2B, ¿no? Que son poco conocidas, que van a tener que desarrollar mucho esto, porque normalmente son marcas que tienen clientes muy exigentes, también en el Ujú. ámbito de la sostenibilidad, y esto va a forzarles muchísimo, ¿no? A ser buenos ejemplos, aunque Claro. quizás serán menos conocidos, pues porque no llegan al cliente final, ¿no? Y eso nos lo va a dificultar quizás un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo Sí, que ahí tenemos un montón de, ¿no? de marcas que yo creo que pueden ser una referencia. bueno, muchísimas gracias. Eh, Imagínate que nos está escuchando alguien que está ahí pensando, el tema este de la ética, la sostenibilidad, ¿qué puedo hacer yo para encaminar mi empresa, mi marca hacia este tema? ¿Qué recomendaciones les daríais? Mm. Bueno, yo voy a volver a insistir en lo que decía, ¿no? Al principio, ¿no? Pues yo una primera recomendación que le dirían es que reflexionen sobre qué valores, ¿no? Y qué cultura quieren generar, ¿no? Es Ujú. decir, reflexionar un poco, ¿no? Y construir una buena cultura, ¿no? Donde la sostenibilidad se integre como un elemento de la cultura de la organización, ¿eh? Y esto, o sea, no lo digo solo por acercar Ujú. ¿no? el ascua a la sardina o la sardina al ascua, nunca sé cómo es, ¿no? O sea, no lo digo solo por eso, sino porque realmente lo hemos podido ver con muchos clientes. Cuando desarrollas un marco de compromiso ético, todo el desarrollo estratégico en materia de sostenibilidad avanza muchísimo más. Es decir, consigues llegar mucho más lejos, ¿no? Y por eso, aunque pueda parecer poco, ¿no? En este mundo donde todo hay que tangibilizarlo, medirlo, etcétera, ¿no? Pues a veces cuando propones trabajar el marco ético, a veces cuesta que las empresas lo vean, ¿no? Pero es que lo hemos podido ver en muchos clientes que realmente cuando haces todo el desarrollo de las estrategias de sostenibilidad, pues es que funciona mucho mejor, porque tienes una cultura que empuja a esa estrategia, ¿no? En lugar de tener una cultura que frena, ¿no? Estas Sí. estrategias que muchas veces suponen cambios en la manera de hacer, y entonces es normal que haya un cierto rechazo, ¿no? A los cambios, pero si consigues trabajar una cultura, pues yo creo que ayuda mucho. Y luego también, pues en esto no es que vaya a ser una innovación, ¿no? Pero también tener un enfoque, ¿no? Yo diría un enfoque de la sostenibilidad. En primer lugar, que sean capaces de descubrir que esto es estratégico. Es decir, que esto no es algo superficial, que esto no es No. algo anecdótico, no es algo puntual, sino que realmente les diría, oye, pensad en vuestra estrategia cómo vais a integrar esto, ¿no? Es decir, cómo va a ser parte del desarrollo estratégico de la organización y luego pues hay que planificar, ¿no? Que esa parte sería quizás la más operativa, ¿no? Donde a veces cuesta, ¿no? En estos ámbitos de sostenibilidad entender Ujú. que igual que en otros ámbitos de la organización necesitas tener estrategia, planificar, poner en marcha planes de acción, medir, evaluar, etcétera. Pero en esto no es que sea una cosa específica de la sostenibilidad. Si no tienes una buena estrategia de marketing y un buen plan de marketing, pues es difícil que te vaya bien el marketing, ¿no? Pues la sostenibilidad es igual. Si no tienes una buena estrategia, no tienes un buen plan, no lo sigues, no lo evalúas, pues es difícil que te vaya bien, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues es lo que le recomendaría, ¿no? Trabajar el marco ético, ver cómo integro en la estrategia la sostenibilidad y planificar, ¿no? Y poner un plan a medio y largo plazo, ¿no? Como casi todos los planes, ¿no? Es decir, que no sea un Claro. plan de, vale, que los próximos 6 meses, bueno, vamos a pensar un poquito más allá, ¿no? Incluso en la estrategia, pues vamos a pensar un poquito más allá de los próximos 6 meses, ¿no?
Y luego también les diría que, bueno, que no tengan miedo a que no saben y que esto cómo va a salir. Es decir, ninguna estrategia, ningún plan sale bien a la primera a veces, ¿no? Es decir, bueno, tú empieza, arranca y luego eso sí, ten la capacidad de Y luego ya evaluar, veremos. para, claro, para ver si lo has hecho bien, no lo has hecho bien, qué tengo que cambiar, qué me ha funcionado, qué no, etcétera. Y yo creo que a veces en esto es más importante, o tiene como muchas otras cosas, es importante arrancar, ¿no? Decir, oye, ponte en marcha. Y verás que estando en marcha las cosas son más fáciles y es más fácil, ¿no? Pivotar y cambiar en ciertas cosas. Sí, al final, mientras estabas respondiendo, estaba yo pensando que al final hablamos de la sostenibilidad como si fuese algo, una moda, hay que incorporarlo en la empresa. No, es que lo que decimos muchas veces, el futuro o es sostenible o es que no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Entonces, es como muy importante que poco a poco vayamos todos entendiendo que es algo que se tiene que integrar en la empresa y en la vida de todos al final, ¿no? Y como tú Sí. dices, hay que planificar todo cambio, todo proceso, hay que planificarlo y sobre todo para mí en nuestro proceso, ¿no? Ahora hablo un poco de nosotros, yo creo que el creérnoslo y el que podíamos cambiar y podíamos llegar a algún sitio ha sido fundamental para luego decir dónde queremos llegar, cómo lo queremos hacer y sobre todo decir, tenemos que hacerlo. O sea, es algo que no hay opción, ¿no? No, tampoco quiero ser mega radical, pero creo que es importante el decir, es un cambio que unos lo podemos hacer más grande, otros más lento, más rápido, pero que hay que empezar un poco a hacer ese clic, yo creo. Sí, sí, yo vamos, estoy convencido también de que no hay opción, ¿no? De decir, en este Mm, sentido, ¿no? Es decir, yo creo que la sostenibilidad, sin ninguna duda, va a ser un driver de la gestión y de las ujú, marcas. Ya lo es, ¿no? Y cada vez lo va a ser más, mm, ¿no? Y quien no sea capaz de verlo, lo va a tener complicado, ¿no? Del mismo modo que siempre digo, es decir, no es el único driver del desarrollo estratégico de la empresa. Es decir, si tienes un mal claro. producto, tienes un mal producto y tienes que mejorar el producto. O si tienes una mala logística, pues mira a ver la logística, ¿no? Pero Mm, realmente la sostenibilidad va a ser un driver transversal porque correcto. cuando piensas en producto también formará parte de tu manera de innovar en producto, cuando piensas en logística verás, ¿no?, la sostenibilidad, pero en ese sentido, ¿no?, pues que es importante entender que es un driver clave, ¿no?, de la sostenibilidad. Sí. Y luego a veces también, pero bueno, yo creo que en ese sentido las empresas hacéis y hacemos cosas muy complicadas, ¿no? Es decir, Ujú. que a veces dicen, no, es que esto de la sostenibilidad es muy complicado. Y decir, bueno, ya, y la gestión Como financiera de una todo. empresa mediana es complicada, pero lo Sí. hacemos, ¿no? ¿Y cómo lo has hecho? Hombre, pues poquito a poco, poniéndome, buscando Ujú. personas, buscando talento, desarrollando, Sí. integrando tecnología, pues en este sentido igual, ¿no? Es decir, sería engañar a las empresas decirles, no, que esto es muy fácil. No, esto no es fácil, tiene su complejidad, ¿no? Pero hay que ponerse y del mismo modo que otros ámbitos complejos de las organizaciones, cuando lo haces tiene retorno, pues este también, ¿no? Y decirles, oye, sí, Totalmente. esto no es altruismo, ¿eh? O sea, tú estás trabajando esto y tiene retorno, ¿no? Y lo que hay que Ujú. trabajar es para que ese retorno sea el máximo posible a partir de lo que has estado desarrollando y trabajando en la organización. Claro, no, y que tampoco hay que volverse loco en el sentido de estrategia sostenible y tocar todos los palos, ¿no? Se puede ir poco Mm, a poco, como tú estabas diciendo. Oye, pues ahora me centro un poco en mi cadena de producción, ahora me centro en mm, las personas. O sea, es muy amplio, hay muchos abanicos y hay muchas zonas donde se puede mejorar. mm, Todos podemos mejorar, incluso, claro, incluso las empresas que como tú y como vosotros y como nosotros estamos en el cambio, tenemos muchísimo por mm. recorrer todavía. Claro, sí, sí, exacto. O sea, de hecho, eso yo creo que lo vivimos, bueno, al menos yo lo viví así, ¿no? Cuando Naciones Unidas salen, ¿no? La Agenda 2030, los 17 Ujú. ODS, ¿no? Y veías empresas que te decían, estamos trabajando y te ponían los 17, ¿no? Y decías, imposible, imposible. O sea, de manera, claro, que todo está relacionado es, sí, claro, todo está relacionado, pero yo lo que creo es que cualquier empresa puede impactar de manera relevante en 6, Ujú. 7 ODS, ¿no? Entonces, esa idea que decías tú de, oye, ponle foco, ¿no? Es decir, tú Claro. realmente, ¿cuáles son los aspectos clave de tu organización para realmente integrar una gestión más sostenible? ¿Qué valores son los relevantes teniendo en cuenta tu organización, ¿no? Y no quieras llegar a todo, porque a lo mejor los esfuerzos de llegar a algo que en tu organización no tiene relevancia, dices,
no voy a ponerlo donde es relevante, ¿no? Pues eso, ¿no? Es decir, no hace falta elegir, ¿no? Impactar en los 17 ODS, ¿no? Yo con que las empresas, ¿no? Y más viendo los resultados que probablemente vamos a alcanzar en 2030, con que impacten en 4 o 5 de manera importante, yo ya me doy más que satisfecho. Ya está, sí, 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 es Mm. verdad, es verdad. En ese sentido, ¿cuáles son, en tu opinión, los desafíos más comunes a los que se enfrentan las marcas a la hora de adoptar estas prácticas? Mm. Pues fíjate, yo creo que bueno, hay varios aspectos, ¿no? Que para mí para mí mismo son un reto, ¿eh? Es decir, yo creo que hay un reto, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción de marca y es, eh, bueno, ver cómo toda la integración de la sostenibilidad es capaz de aportar valor a la propuesta de marca, ¿no? Y eso muchas Ujú, veces cuando tienes que hacer ese trabajo, tienes que hacer un proceso de síntesis, de identificar bien claramente cuáles son los mensajes, ¿no? Y no es una tarea fácil, ¿no? Y eso, ¿no? De alguna manera, en esa relación entre ¿no? las áreas de marca, de desarrollo de marca, etcétera, y las áreas de sostenibilidad, pues ahí hay un reto ¿no? De encontrar el punto de decir, vale, ujú. esto es lo que nos vamos a llevar como atributo de la marca, ¿no? Y luego, para mí, ¿no? Sin ser mi campo ¿no? Quizás de especialización, ¿no? Pero sí que realmente generar un atributo de marca es muy complicado, ¿no? Sí, Entonces, ahora que estamos diciendo, ¿no? Que la sostenibilidad se está integrando, etcétera, ¿no? Es decir, cómo llevar este atributo vinculado a la sostenibilidad, ¿no? Cómo generarlo como un atributo de marca y dices, bueno, eso es muy complicado, ¿no? Porque cuando vemos y analizamos grandes marcas, ¿no? Y miras los atributos que tienen como marca, ¿no? Como propuesta de valor y como posicionamiento de marca, dices, es que es muy complicado generar un atributo de marca. Y yo creo que eso es un reto, realmente es un reto, ¿eh? Para los que estamos en el ámbito de la sostenibilidad y para los que están en el ámbito del desarrollo y posicionamiento de la marca, ¿no? Cómo construir el atributo y cómo comunicar ese atributo. Es decir, que al final un cliente vea tu marca y sea capaz de vincularla con el atributo de la compromiso ético, sostenibilidad, valores, impacto positivo, etcétera, y dices, ya, ¿y eso cómo se hace? ¿No? Porque sí, no es fácil, es ¿no? complejo. Simplemente iba a decir, ¿no? Y para eso, pues también otras, ¿no? Tener, ¿no? Esto que en inglés llaman el storytelling, ¿no? Ser capaces de construir una buena narrativa que haga que el atributo no sea algo suelto, ¿no? Sino que, bueno, o sea, que yo creo que en todo ese ámbito y en todo ese mundo hay, ¿no? Retos y procesos que se van a tener que abordar y que no son sencillos, ¿eh? Porque, bueno, o al menos yo no los veo sencillos, ¿eh? Igual hay otra gente que sí Es que un lo ve. gran reto. Bueno, seguramente para los que hacen los storytellings, pues a lo mejor no es tan gran reto como para nosotros, pero sí, sí, a mí también me parece que es Ujú, un reto importante, sobre todo porque es un intangible, le estás contando algo que obviamente casi muchos atributos de marca son intangibles, pero ya los tenemos todos muy interiorizados. Pero es verdad que esto no es nuevo, porque ya llevamos años en esto, pero a nivel de comunicarlo con las marcas es más difícil de transmitir. Porque o ujú, de repente todas las marcas son verdes y hemos tenido ahí como muchos impactos y ahora dices qué ujú. es real y qué no. Y qué producto realmente o qué marca realmente es así. Ujú, Eso yo creo que a mí me parece un gran ujú, reto también para los que comunicamos y para el consumidor que lo recibe. También me parece ujú, un punto ujú. Sí. importante. Sí, quizás como decías, ¿no? En aspectos intangibles, ¿no? Yo ahora estaba pensando, ¿no? Y decía, bueno, imagínate, ¿no? Poder generar un atributo, dicho así de manera rápida, ¿eh? Que sea un atributo de la ética, ¿no? En sí mismo, vamos a pensar que fuera un atributo, construir una marca que cuando la veas digas, esta es una marca ética, ¿no? Sí, es Claro, eso complejo. no es fácil, ¿no? Es muy Sin difícil. embargo, imagínate lo potente que es, ¿no? Imagínate llegar a tus clientes o ya no solamente clientes, todos los stakeholders, ¿no? Y que la gente sea capaz de ver tu marca y diga, no solo la parte ética, pero diga, esto es una marca ética, ¿no? Sí. Claro, ahí tienes un trabajo de identificar bien, trabajar bien, comunicar, Ujú, saber contarlo, cómo lo generas, ¿no? Cómo generas el atributo, cómo lo llevas a la marca, etcétera, etcétera. Cómo tangibilizas de alguna forma ese atributo que tú tienes ahí, ¿no? Porque no sé, tenemos ejemplos, ¿no? Uno piensas, por ejemplo, en Apple, ¿no? Y dices, oye, tiene varios atributos. Diseño y usabilidad ujú, son atributos de marca, ¿no? ujú, Claro, sí. imagínate que viéramos a Apple y dijéramos, oye, Apple es diseño, es usabilidad y es ética. Es decir, vamos a Sí, es muy suponer que eso difícil. pudiera ser posible, pero claro, imagínate el esfuerzo que ha hecho Apple en diseño y usabilidad para que realmente sea un atributo de Apple, es brutal. Sí.
Entonces decir, Sí, oye, sí, sí, sí. ¿cómo hago yo todo ese esfuerzo para que este ámbito sea también un atributo de marca? Pues no es fácil, yo creo que hay mucho trabajo todavía que hacer. Sí, 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 estoy de Ujú, acuerdo. Bueno, Roberto, un millón de gracias. Me ha sido un placer estar charlando contigo. No sé si tienes algo más que nos pueda aportar, algo más que contarnos. Yo me he quedado de lo que has dicho, el tema del cambio cultural. Qué importante es la cultura, que no hemos hablado mucho de ella. ujú, Pero, ¿cómo afrontas tú, ya de última pregunta, cómo afrontas en Felidarity cuando acompañáis a un cliente a este cambio cultural? ujú, No sé, o sea, me imagino que será súper difícil, por una parte, el cambio y por otra parte, hacerles entender que tienen que cambiar. ujú, ujú. Sí, bueno, más allá de la parte operativa en la que nosotros con desde Fidelity pues acompañamos a las empresas a identificar bien los valores, Ujú, ¿no? Los valores éticos, ¿eh? Porque a veces ahí hay cierta ujú, confusión entre valores éticos, valores estratégicos, ¿no? sí, Identificar bien los valores éticos, definir qué significa ese valor ético para esta empresa en concreto, ¿no? Para no caer en definiciones amplias, ¿no? Que todo el mundo diga, bueno, ya eso es lo que significa este valor en el ujú, diccionario, pero la idea no es en el diccionario, la idea es, ¿no? En tu organización, ¿no? Y luego, a partir de esos valores, pues también ayudarles a llevar esos valores a códigos éticos, códigos de conducta, ¿no? A integración incluso en buenas prácticas, ¿no? Buenas mm, prácticas éticas dentro de la organización, ¿no? Entonces, de alguna forma ir, digamos, desde esta parte de valores, que a veces es mucho más amplia, ¿no? Pues a llevarlo a aspectos muy concretos como acabar definiendo buenas prácticas empresariales desde un punto de vista ético, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo vamos a hacer esto? Y cómo definimos una buena práctica ética en los procesos de compra, ¿no? O cómo definimos una buena práctica ética en los procesos, ¿no? De contratación, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es fundamental. Y luego lo que decías tú del cambio cultural, ¿no? Yo a veces, ¿no? En clientes y a veces cuando doy clase, ¿eh? Que siempre digo, claro, el mercado hoy en día es tan extremadamente competitivo que yo creo que pocos aspectos como la cultura de una organización son una ventaja competitiva perdurable en el tiempo, ¿no? Y ujú, ¿no? El ejemplo que yo pongo es decir, oye, si mañana en nuestra empresa desarrollamos una nueva tecnología que nos genera una ventaja competitiva porque es nueva, si de verdad esa ventaja, esa nueva tecnología es una ventaja competitiva, en 6 meses nos la han copiado, porque es lo que tenemos, ¿no? ujú, Sin embargo, cuando tú trabajas una cultura corporativa y lo llevas a tu propuesta de valor, pues la cultura es muy difícil de copiar, porque es muy difícil copiar la manera de ser de una empresa, ¿no? Tú puedes ujú. copiar procesos logísticos, puedes copiar tecnología, diseño, etcétera, ¿no? Pero copiar la cultura es muy complicado, ¿no? Y yo creo que Claro, es la ahí es esencia. donde, claro, y Ujú, ese ejercicio cuando lo haces con las empresas, que de hecho nosotros hacemos un ejercicio, ¿eh? De vamos a identificar ventajas competitivas, ¿no? Y empezamos a decir, oye, pues nosotros es que la logística que tenemos es, no, vale, muy bien. ujú, Si de verdad es un valor, una propuesta de valor la logística, ¿cuánto tiempo crees que va a tardar la competencia en copiártelo? Si de ujú. verdad es una propuesta de valores, si la logística, que también pasa muchas veces, que las empresas empiezan a definir cuáles son sus ventajas competitivas y cuando analizas las ventajas dices, hombre, pues ¿qué quieres que te diga? Eso es lo que tú te creerás, pero no eres el mejor haciendo logística, ¿eh? Entonces, las que de verdad lo son, porque aportan valor, y pues se copian tan rápido hoy en día que es, ¿no? Y de hecho había algún estudio, no recuerdo de qué universidad, ¿no? Que decía que el tiempo promedio en el que las ventajas competitivas duran hoy en el mercado frente a lo que pasaba hace 50 años, se había Nada, reducido un montón. Claro, es decir, de sí, pasar a que una ventaja competitiva te durara 5 años en la empresa a que te dure 6 meses. nada, Entonces, claro. claro, pues yo creo que en el ámbito de la cultura, hacerles ver que te puede generar una ventaja competitiva perdurable en el tiempo y difícil de copiar, pues ayuda mucho a integrar este cambio. Sí, al final volvemos un poco a lo que estábamos comentando al principio, ¿no? A la autenticidad, que al Ujú, final tu exacto. manera de ser, tu manera de trabajar, Ujú, tu esencia, la pueden ujú. intentar copiarla, pero no Pero lo es van a hacer difícil. igual que tú. Ujú, Claro, ¿no? claro. Y serán otros, pero no será igual Ujú, que la cultura o la esencia que tiene cada uno. ujú, ujú. Pues nada, Roberto, hasta aquí. Un Pues millón de gracias de nuevo por ser nada, nuestro primer entrevistado. nada, Y muchísimas gracias a nada, vosotras mil y bueno, gracias.
Nada. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer compartir ¿no? esta conversación contigo, Carla, y un placer pues Igualmente, colaborar con Logopost y nada, y muchos éxitos con esta igual. nueva iniciativa que empezáis. Y muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Roberto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.